Bueno, siempre he querido predicar de este capítulo. Siempre me ha intrigado en que hay cosas muy especiales en el cual no podemos pasar por alto, pero soy de los predicadores de que no le gusta citar un texto y salirse fuera del contexto. A mí me gusta leer la Escritura y escarbar o escudriñar lo que hay allí, porque sé que hay mucha riqueza y muchas cosas que podemos aprender. Y así como usted está con la curiosidad de que quiere saber de qué texto estoy hablando, de la misma manera me he sentido cuando he llegado a Isaías capítulo 9, en donde el Señor, a través de un profeta llamado Isaías, es el autor del libro, describe el lugar y la condición de las personas que habitaban en ese lugar. No fue un lugar que de pronto surge. De hecho, quiero explicarle que cuando Dios, nuestro Padre, nos da una profecía, vamos a hablarlo de esta manera, cuando Dios da una profecía, en este caso, el Señor estaba anunciando acerca de los hechos o de los sucesos futuros, de lo que iba a acontecer. Él dice los lugares en donde van a pasar. Él marca un lugar y también habla acerca de los personajes los cuales van a tomar forma o van a ser parte de la profecía. También quiero contarle que en Jesús se cumplieron 300 profecías. En el Antiguo Testamento había un ministerio, el cual es el ministerio profético. Por eso se decían profecías. Y si usted pregunta, ¿y por qué habían profecías? Dios elegía a una persona para que fuera la voz de Dios. Dios hablaba con esa persona y le decía, vas a decir tal cosa. Y esa persona se paraba y decía el mensaje que Dios le había dado. Por eso usted mire, nosotros citamos el profeta Jeremías, el profeta Isaías, el profeta Samuel. Tenemos bastantes profetas a los cuales también se les llama los profetas mayores porque son los que más escriben. Pero este dato es importante, aunque lo hemos estudiado en los días miércoles, en donde nosotros vemos que la profecía, es decir, la palabra de Dios, se viene a cumplir en la vida de Jesucristo. Esto es algo extraordinario, porque una cosa importante es que Dios marca el lugar con su palabra. Él decide quién es el que va a tomar, va a ser parte de esa historia, lo habla y después en el futuro nosotros vemos la veracidad y la fidelidad de la palabra de Dios. Por eso es que yo predico del Evangelio. Por eso es que yo hablo de la verdad. Por eso es que estoy siempre con el deseo de que las personas conozcan de la salvación de nuestro Señor, porque la palabra es verdad. Lo que Dios dice es verdad. Y si usted quiere entender un poquito más o ir o navegar o meterse a lo profundo en la palabra, lea la primera carta de Juan. Solo en los primeros versículos, Juan... No teníamos psicología en ese momento, pero Juan aplica el método cognitivo en esos primeros versículos. Uno dice, qué bárbaro este men. Y uno dice, pero ¿y cómo? Es que Dios da revelación para que nosotros podamos entender y también nos ayuda a poder explicar la palabra de Dios. ¿Quién lo hace? Hoy día, el Espíritu Santo.
Pero le digo una cosa, en el Antiguo Testamento no hay apariciones del Espíritu Santo. Usted se dará cuenta y dirá, el ángel de Jehová aparecía. ¿Con quién hablaba Moisés? Con Dios. ¿Y por qué? Porque todavía no estaba el Espíritu Santo. En función no estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegaba con algunos y ¡fum!, se iba. Pero él no permanecía. ¿Me está siguiendo la iglesia? Y es por eso que había el profeta, al que el Señor escogía y lo ponía en el momento. Luego nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en donde el Señor Jesús dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Ese les conviene que yo me vaya es interesante también, pero hay muchas cosas que decir. Y la palabra profética, todo lo que se había dicho, fue para que Jesús viniera. Incluso el último profeta del Antiguo Testamento, viene siendo Antiguo Testamento y pasa al Nuevo Testamento, es Juan el Bautista. ¿Se recuerdan de Juan? El que preparaba el camino. Él venía profetizando del que iba a venir. ¿Se recuerdan de eso? Entonces, nosotros entendemos de que la palabra de Dios, la profecía que se venía anunciando acerca de Jesús, es verídica por los hechos históricos que la palabra profética deja en la historia. Nosotros aparecemos en la palabra, en la profecía, ¿sí? Porque nosotros somos el resto de los gentiles en la profecía a la cual le dijimos sí al Señor. Nosotros no lo vimos. ¿O sí vimos a Jesús? No lo vimos. Pero ¿qué pasó? Hay un regalo más extraordinario a nosotros y es la fe. Y ahora nosotros creemos en que Jesús es el Hijo de Dios. Y diría yo también, a la misma vez que Juan, el apóstol, que tiene que tener una revelación del Santo Espíritu de Dios para recibir el Evangelio del Señor. Porque la Biblia lo dice. Porque pocos son los escogidos. Muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Debemos de ir aprendiendo lo que el Señor quiere decirnos a través de una revelación. Revelación, probablemente usted preguntará, ¿pero qué es revelación? La revelación es algo que no ha sido dado, es algo que está oculto. Usted no la conoce, pero a usted le es revelado y le es compartido para que usted aprenda o entienda la salvación a través de Cristo Jesús. La profecía tiene como fin revelar el plan divino de Dios y manifestar su poder, dar a las personas la oportunidad de arrepentimiento y manifestar también su salvación. Esta profecía de la cual estamos hablando en el capítulo número 9, tiene aproximadamente, cuando llega Jesús, 700 años que se había dicho. Imagínese usted, estamos hablando de que Isaías estaba en un tiempo y Jesús vino en otro tiempo. 700 años después, la profecía de Isaías se estaba cumpliendo. Gloria a Dios por eso. Marcada por la opresión y la oscuridad, en donde sería glorificada la verdad y la gloria de Dios, porque una luz resplandecería sobre aquella ciudad. ¿Cómo estaba usted cuando
el Señor vino a su vida. ¿Se recuerda? ¿Cómo estaba usted cuando usted abrió su corazón al Señor y le dijo, yo te necesito, yo quiero que tú entres a mi corazón? Vamos, recordemos un ratito. Pudiéramos estar o pudimos estar, quizás estábamos cansados de la vida o estábamos angustiados por las mismas situaciones, quizás hasta desesperanzados, no teníamos esperanza. Quizás enfermos ya con el último diagnóstico que marcaba y decía que probablemente no la íbamos a hacer, que ya los días se nos estaban acabando. O probablemente en otros casos con el alma rota, destruido internamente, sin ánimo, o como caen muchas personas en depresión, ya con las baterías muy bajas. Pero llegó Jesús en medio de esa oscuridad y manifestó su luz. Y lo que hace Jesús cuando llega a nuestros corazones es disipar toda tiniebla, todo el trabajo de maldad. Vamos a hacer un paréntesis de esos paréntesis buenos. Pero el diablo no nos deja nada bueno a nosotros. Si te dejó, si andas con drogas, por ejemplo, te va a acabar la vida. Si tuviste o has tenido vicios de alcohol, acaba con tu hogar, acaba con tus hijos, acaba con tu economía. El diablo no deja nada bueno. ¿Para qué tenerlo? Ni de vecino es bueno tener este ingrato. Porque dicen que prende fuego, va y nos enciende algo por ahí. Tenemos que saber de que el pecado no nos va a hacer bien a nosotros. Y tenemos que nosotros recordar que Él es nuestro enemigo. Se va a disfrazar de muchas cosas para hacernos daño a nosotros. Entonces debemos de atender y poner atención a esa parte y echarlo fuera. No solamente lo reprenda usted como, vaya afuera y se ponga un nombre. Es su actitud de rechazar las cosas malas. Sí, porque que yo lo echo fuera y esas cosas que les agarran a los cristianos. No, hermano, está bien que te guste andar peleando y alzando la voz, pero pongámonos a cuenta más bien con la palabra. Y si algo no está bien, no lo vivas, porque tú estás abriéndole una puerta al enemigo. El enemigo nos dejó sucios por dentro. El enemigo ensucia nuestro corazón de tal manera en que nosotros no podemos hablar. Me da tanto gusto escuchar a nuestros jóvenes. Yo converso con ellos y con algunos más porque hablan más. Y dicen, yo era bien mal hablado, pastor, decía alguien en estos días. Yo era bien mal hablado. Oh, si usted se imaginara bien cómo era yo, decía. Y yo lo dejo ahí que hable. Y se suelta y él está explicando lo mal que era, pero ahora ya, gracias a Dios, ya no soy así. ¿Por qué? Porque esa luz admirable fue necesario que viniera a ese lugar como es tan necesario que esté en tu corazón. Isaías capítulo 9, versículo 1 dice, vamos a hablar del lugar, porque las escrituras muestran el lugar y la condición del mismo lugar en donde vino esta profecía a ser cumplida. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria, dice, el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Veamos la condición de ese lugar. El lugar es un lugar oscuramente, espiritualmente hablando. Ellos practicaban la idolatría, su corazón estaba siempre a la idolatría
Y la Escritura habla acerca de la idolatría como algo que desagrada, pero desagrada completamente a Dios. Dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo y abajo de la tierra. Eso lo dice Éxodo capítulo 20, versículo 4. Ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, dice el Señor, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, dice, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, para Dios es algo horrendo hacerse imágenes. La adoración hacia una imagen. Yo creo que con mucha razón yo me pondría enojado que Jesús Alberto, mi hijo mayor, le dijera papá a otro señor. ¿Qué anda haciendo usted? ¿Cómo así? ¿Ah? ¿Cómo haría usted si yo te doy de comer, muchacho? ¿Cómo haría usted con su hijo? Supongamos, Dios, si yo te doy la vida, eso es lo que Dios haría. Si yo te doy el aire que respiras, estás respirando por mí. ¿Y cómo te vas a dar tu corazón y cómo vas a dar tu adoración a otro que tiene boca pero no habla, dice la Biblia? ¿Está aquí la iglesia así? No, pastor, porque eso puede ser ofensivo. Ofensivo es para Dios. Si se ofende de la verdad, el problema lo tiene usted. Para Dios es ofensivo. ¿Qué tenemos que seguir? ¿Lo que Dios dice o lo que los hombres piensan? Amén. Tenemos que hacer lo que Dios dice y caminar en pos de lo que Dios dice. Entonces, veamos un poquito. Yo sé que esto, yo hoy no vine predicador, vine más como enseñador. Y usted va a estar así, pero tiene que meterse conmigo en esto, porque esto es extraordinario. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido. Sigue leyendo. Hijo nos es, póngale atención a lo plural, ¿verdad? Póngale atención a lo plural, a cuando se nos está hablando de manera plural. Un hijo nos es nacido, es decir, que se está diciendo en el momento que es para todos en ese momento. Sigamos leyendo. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y aquí vienen unos títulos o nombres importantes que revelan a ese niño. Dice, y llamará su nombre, ¿cómo? Admirable. ¿Está leyendo conmigo? ¿Qué más? Consejero. ¿Qué más dice? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire el versículo 7, para que usted vea lo poderoso que Jesús iba a venir a ser, o lo poderoso que sería su ministerio y su reinado, lo dilatado de su imperio y la paz, dice, no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndose y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo, dice Isaías, eso me gusta mucho, dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Cómo es? Digamos la última parte, dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, empecemos a hablar del versículo que leímos. Porque un niño nos es nacido. Significa que las buenas nuevas son el nacimiento de Jesucristo. Los 4 nombres reales que explica el verso 6 son cualidades humanas y también divinas de Jesucristo. El número 2, o lo que sigue, que es el principado sobre su hombro,
refiriéndose a que Él lleva el peso de su gobierno y autoridad. Él nace ya con estas capacidades a la misma vez, en donde las personas iban a ver el poder que Jesús tenía o tiene. Digo tenía en el momento en que Él nació. Y en la parte que más nos quedamos siempre meditando, en la cual las otras que son las primeras que mencioné no son inferiores a las que siguen, porque cuando hablamos de autoridad y de gobierno, hablamos acerca de un sistema que Dios quiso disponer para que nosotros vivamos sobre ese sistema de gobierno. Porque tanto Dios tiene un sistema de gobierno como el enemigo tiene un sistema de gobierno para destruir nuestra vida. A diferencia de que el sistema de gobierno divino es un sistema de gobierno que nos da paz y que nos da bendiciones. Y que las bendiciones que el Señor nos da en su sistema de gobierno son eternas. El enemigo, por otro lado, ofrece cosas terrenales. Sin embargo, Dios nos ofrece cosas espirituales que apuntan o que nos llevan a nosotros a la eternidad. Imagínese usted. ¿En dónde está el ánimo, hermanos? Imagínense qué bueno es Dios, que en este sistema de gobierno nosotros antes íbamos a morirnos, ¿verdad? El apóstol Pablo lo explica en la carta a los romanos, dice, nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, sin derechos. Sin embargo, en el nuevo gobierno dice, yo pagué por ellos. Mi sangre los hace a ellos exentos de pecados. Ellos ya no son culpables, ellos son libres. Antes eran esclavos, dice Jesús, porque estaban bajo el gobierno de las tinieblas. Pero ahora están bajo un gobierno de luz, bajo un gobierno de esperanza, en donde nosotros somos libres ya del pecado. Son las bendiciones que Dios nos da por el gobierno que Él viene a establecer acá en la tierra. ¿En qué gobierno vive usted? No vaya a decir en el de Trump, porque si no, ay Dios mío. Pero cierto, no es que hablemos mal de los gobernantes, pero los gobernantes hacen su esfuerzo en que nosotros estemos bien. ¿Sí o no? Digamos, ¿verdad? Ellos hacen su esfuerzo de que los ciudadanos estén bien. Ellos hacen su esfuerzo en que haya bastante trabajo o que haya, como le dicen, prosperidad. Ellos hacen su trabajo, pero no hay como el gobierno de Dios. Porque el gobierno, por ejemplo, el gobierno terrenal, te cobra taxes. ¿Sí o no? Le voy a decir unas cositas que lo va a incomodar, pero después usted le pide perdón a Dios. ¿Está bien? Nos cobran taxes, ¿verdad? Y va si uno no paga taxes, qué bárbaro, ¿verdad? Y cuando usted mira los diezmos y los taxes, dice, usted pagó más de taxes que sus diezmos. Usted va a Walmart y usted le dice, tenés que pagar los taxes, tenés que pagar los taxes. ¿Qué tenés que pagar ni que nada? Véngase de una vez. Se los quitan de una vez. ¿Está aquí la iglesia? ¿Por qué somos tan mal portados en el gobierno y en el sistema divino si Dios nos da esperanza? Si Dios nos ofrece bendiciones, ¿por qué nosotros muchas veces, y cuando se pone a hablar del diezmo, es que en la iglesia solo... Te voy a decir lo que pasa. Probablemente el corazón no te ha cambiado.
o no has aceptado el sistema de Dios. Dios no asalta a nadie. Dios no le dobla el brazo a nadie para que diga, mire, traiga su ofrenda y sus diezmos. No, Dios nos enseña en su palabra. Es más, Él da la opción para que eso se haga. Está aquí la iglesia. Se quedaron así como que, ay, el pastor. Pero es cierto. Allá, aunque usted tenga fuerza de voluntad y usted diga, yo ahora no me resisto a pagar los taxes, el IRS va por usted a su casa. Le mandan cartas y le dicen, me tenéis que pagar. ¿Cómo? Tenéis que pagar, hermano. Y todavía le dicen, y si no vas a pagar todo, por poquitos. No se preocupe, le dice el IRS. Tienen que pagar por poquito. Le vamos a cobrar un poco de intereses porque usted se está tardando, pero usted tiene que pagarles. Y ahí lo trae. El sistema de gobierno bíblico es diferente. El Señor dice que si nosotros somos fieles al principio, yo abriré las ventanas de los cielos para bendecir a mis hijos, dice el Señor. Y ni así diezma. ¿Qué preferimos nosotros? ¿Preferimos vivir en la fe o preferimos vivir en un sistema en donde anden detrás de nosotros? Yo prefiero vivir en el sistema de la fe. Seré responsable como ciudadano porque obviamente pago taxes, ¿verdad? Pero también seré responsable en el reino espiritual que Cristo Jesús viene a establecer. Porque Él quiere bendecirme. Desde el momento en que Jesús viene a bendecir, a darle una oportunidad al mundo, porque Él vino a reconciliar y también vino a rescatar lo que se había perdido. Entonces, la palabra de Dios dice diferentes títulos que le da a Jesús y dice admirable y adjunta consejero. El término admirable se refiere a lo milagroso que Jesús a través de sus obras poderosas hacía y sigue haciendo hoy en día. Su vida y su amor, compasión, su ministerio, muerte y resurrección inspira asombro. No existe ni existirá nadie que pueda dar su vida en sacrificio y luego recuperarla. No hay nadie que pueda tener tal poder. Jesús es el único que ha vencido a la muerte. La muerte, la cual estaba celebrando mientras nosotros moríamos porque moríamos sin esperanza, ahora ya no puede celebrar porque el apóstol Pablo dice, a ver, muerte, ¿en dónde está ahora tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo vas a hacer ahora muerte? Porque ahora el Salvador le había quitado el poder que esa muerte tenía. Cuando yo me muera, cerraré los ojos y como lo he dicho antes, simplemente tendré una transición del lugar. Si preguntan por mí, estaré en el cielo con mi guitarra adorando al Señor. Cuando pregunten por mí, no digan que me morí, por favor. Si en caso me toca irme a mí, que ir primero que usted. Si usted se va primero, deje pagado el café también, por favor. ¿Verdad? Pero si a usted le toca que irse, vamos a decir, él fue transición. Ya se fue para el cielo. Está en el paraíso, ahí está con el Señor. Él no está muerto, no está muerto. Él está con el Señor, Él está en el paraíso, vivo. No sabemos qué está haciendo porque no conocemos algunas otras partes de allá del cielo, pero estamos seguros porque Jesús venció a la muerte. Imagínense ese reino poderoso que Jesús vino a establecer. Nos da vida eterna.
Incluso nos da vida en nuestro propio sistema cuando estamos como mal de nuestra salud, en donde no podemos salir adelante o porque tenemos un enrollo en nuestra alma, y el Señor nos perdona nuestros pecados y nos hace libres y de muchas cosas, y nosotros podemos seguir adelante por la vida que Jesús nos da. Así que nadie puede hacer ese milagro. Por eso es admirable. Por eso se admira a Jesús, por las cosas que Él hace. Por eso se admira a Jesús por los milagros, la manera que tiene de amar a las personas, de mostrar su amor a través de una sanidad, por ejemplo. Jesús muestra su amor así. Y Él es admirable. Es admirable. ¿Se recuerdan de cuando hizo el primer milagro? Que hizo vino, su mamá le dijo: ay, váyase Jesús, váyase Jesús, váyase. ¿Cómo, mamá? Le dice, si ahora váyase para allá. Hagan todo lo que Él les diga, le dice la mamá. Lo metió en una situación complicada. Y ahí viene el milagro, ¿verdad? Hizo vino en la fiesta. Jesús es admirable por lo que Él hace. Lo más admirable que creo que nosotros podemos ver es la salvación. Porque nuestro estado de ánimo, nuestra manera de ser completamente cambió. Si antes tenías odio, por ejemplo, en el corazón, después sos libre y estás con nada dentro de ti. Porque mientras uno camina en pecado, uno siente un peso en la espalda que no lo aguantás. No lo aguantás, andás con una carga todo el tiempo, pero cuando vino Jesús y nos vino salvación, Él es admirable porque Él nos quita el peso del pecado en nuestra vida. Amén. La segunda dice que también Él es el consejero. Diga conmigo, consejero. Eso es hermoso del Señor, porque Él es el proveedor de sabiduría. ¿No es cierto que a veces hemos orado a Dios para que Dios nos dé sabiduría en algunas cosas que no sabemos hacer? ¿Sí o no? ¿No es cierto que a veces no sabemos cómo entrar y cómo enfrentar las situaciones? ¿Y qué hacemos nosotros, los que seguimos a Cristo? ¿Vamos a tocar la puerta a alguien para buscarle una solución? No. Oramos a Dios porque Él dice que Él nos da la sabiduría. Oren al Padre, dice el Señor, y obtendrán sabiduría. Entonces, Él es consejero, Él es el proveedor de la sabiduría. Es capaz también de revelar la voluntad de Dios, que sigo diciendo e insisto, la voluntad de Dios no es algo oculto, sino que es algo que nosotros podemos conocer, pero no la conocemos fuera del camino, sino adentro en el camino. Mientras nosotros seguimos a Cristo, mientras nosotros escudriñamos la Escritura, Él es el proveedor de sabiduría, Él es el proveedor y también tiene la capacidad de darnos a nosotros la revelación de las cosas que nosotros no sabemos. Y cuando uno sabe algo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era jovencito, cómo se me complicaba la Santa Cena. Yo lo miraba al revés. Decía, pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros celebramos? Decía yo, ¿por qué nosotros celebramos algo tan terrible de lo que pasó? Pero ¿cómo? Yo oraba a Dios y le decía, Señor, yo me siento mal. Yo no aceptaba que los hermanos estuvieran con una copita de uva, de jugo de uva y el panito, ¿verdad? Como lo dice la palabra. Y para mí era bien complicado de jovencito. Y decía, ¿y cómo hago esto, Dios mío? Si yo recuerdo tu mente, hasta que un día leyendo la palabra del Señor, conocía poco. Pero cuando leemos la Escritura nos damos cuenta, es que fue por ti. Fue por ti, el sacrificio fue por ti, fue por limpiar tu vida, fue por limpiar tus pecados. Estabas preso
en delitos y pecados, dice el apóstol Pablo, pero ahora eres libre. Ya tu mentalidad cambia. Entonces, en vez de estar ahí llorando, entonces celebras que Cristo Jesús no está muerto tampoco, sino que está vivo. Él es consejero y nos ayuda a entender, porque nosotros, si alguien le dice a usted que nació pastor desde que es pequeñito, es mentira. Eso es mentira. Todos tenemos que aprender. Todos nosotros aprendemos de nuestros pastores, que yo también he tenido pastores y me he sometido a mis pastores. Así es la vida cristiana. Aprendemos. Tuve mi maestra de escuela dominical, ya se fue con el Señor. Yo recuerdo detalles de lo que yo aprendí. El Señor es consejero también y usa a otras personas para que nos ministren en nuestra vida y nosotros crezcamos. ¿Está aquí la iglesia así? Dios nos da ese consejo a través de quienes nos enseñan la palabra de Dios. ¿Sabe algo también que Dios hace? Es que Él comprende nuestras necesidades. Y en medio de nuestras necesidades, nosotros muchas veces necesitamos un consejo. ¿Está aquí la iglesia? Usted necesita consejo. Usted necesita del Señor. Usted necesita de sabiduría. El Señor la tiene. Vayamos, oremos y pidamos al Señor, que Dios dará de su consejo. Y sabe otra cosa que tiene el Señor, al ser consejero, que Él nos guía con paciencia y nos da paz. Oh my goodness, eso es lo que más nosotros deseamos tener. No hay nada más complicado que uno tener situaciones o necesidades, pero no hay nada más hermoso que en medio de esas necesidades uno diga, pero yo tengo paz porque el Señor está conmigo. Es un contraste de las cosas, ¿verdad? Yo me puedo sentir así, pero del otro lado veo a mi amado Jesús, el cual es consejero, ¿verdad? Y cuando lo miro, pero es que Él me recuerda que en Él tengo paz en medio de las aflicciones. Aleluya. ¿Están contentos, sí? El otro domingo les predico, hoy les voy a enseñar. Sigue diciendo Dios fuerte, ¿verdad? O poderoso. Sale en defensa de su pueblo como un guerrero y protector, con fuerza y poder de Dios, venciendo al maligno y sus obras, porque en Él encontramos nuestro refugio y fortaleza. Él hace milagros a nuestro favor. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en la protección de Dios. Yo creo que Dios es más poderoso que el enemigo. Yo creo que Dios nos protege a todos y nos guarda. Yo creo que Dios protege a su iglesia. Yo creo que Dios protege a su pueblo. Yo creo que los ojos divinos de Dios están puestos sobre nosotros, sobre cada uno de los que estamos aquí y de los que no vinieron también. Dios es poderoso. Hace años, yo haciendo la predicación esta, me recordaba cuando yo estaba asistía a un evento y el pastor estaba predicando la palabra, pero él hablaba acerca del cuidado de que nosotros debíamos de tener con el maligno, decía él, ¿verdad? Y citaba el nombre a cada rato del Satanás, ¿verdad? Y decía, y él con tanta firmeza, y a mí me estaba incomodando ya. Y yo estaba como sudando de que el enemigo, el poder, y yo estaba así, bastante inquieto ya, y sudaba de inquieto, pero decía yo, pero ¿acaso no Dios es más poderoso? Hasta que me paré. A la edad intrépida, en donde uno cree que uno sabe cosas, me paré, no aguanté
la fe me estaba matando adentro. Y dije yo, no, pastor, le dije yo, discúlpeme, pero es que Dios es más poderoso, le dije yo. Y Dios es poderoso. Dios es poderoso. Y Dios es más poderoso que el enemigo. Pero yo entendí una cosa. El enemigo se mete con el permiso de usted. Dios no le dio autoridad. Porque todos citan a Job, ¿va? Cuando dice, ¿y dónde andabais? Andá a la tierra ahí. Me encontré a este. No. El enemigo no va a pedir a todos. ¿Por qué? Pregúntenme. Exacto, porque vos le abrís la puerta. Vos le abrís la puerta y él se entra solo. Y por ahí está enojada la esposa o el esposo y están bravos y en medio se pelean de día, se pelean de noche. No me hables ahorita. ¿Ah? Vamos al culto, vamos a la iglesia. En la iglesia somos amigos. O somos hermanos. Pórtate bien. Pero ahí se metió el diablo. El que te quita la paz no es el perro ese malcriado, mal portado que usted tiene. No. Es que usted le abrió la puerta al enemigo. Y por eso hay pleitos y discusiones en su hogar. ¿Está aquí la iglesia así? Entonces el diablo no tiene poder. No tiene poder. Se le cede el poder. Y por ahí se metió. Nunca hagamos más grande lo que el enemigo hace. Nunca hagamos un show de lo que el enemigo hace. Nunca le demos tanta importancia. Poderoso es Dios, debe decir usted. Exalte lo bueno que Dios hace y lo bueno que Él es. Ya que andamos por aquí, digamos lo que tengamos que decir. Hace unos días estaba enseñando también acerca de qué es realmente un testimonio. Un testimonio es lo que Dios hizo en la vida de la gente. Y se dice lo que Dios hizo en la vida de la gente. Porque hemos venido entendiendo, tal vez no ustedes, ¿verdad? Pero en el pasado se decía, ese hermano tiene un gran testimonio. Y hizo no sé qué cosa, entraba a robar, hacía. Eso no es testimonio, es un delincuente completo. Ese no es un testimonio. Testimonio es lo que Cristo Jesús hizo. ¿Quién se va a sentir orgulloso de su vida pasada? Ni en el barrio de donde usted lo dice, es que tiene un gran testimonio. El testimonio es que Cristo te cambió. El testimonio es que ya no eres igual porque Cristo Jesús está contigo. Ese es el testimonio. Eso es lo que hay que exaltar. Estar exaltando aquí esas cosas malas no se dicen. Porque eso es del diablo. No exalte al diablo, exalte a Dios. Sigamos adelante. Y recuérdese que Él es poderoso para hacer milagros. Por eso es que era importante los nombres o los títulos que Isaías está diciendo acá, porque en estos títulos muestra el carácter también de Dios y las virtudes que tiene Jesús para mostrarse al mundo. Pero mucha gente no entiende esto. Mucha gente percibe o recibe a Jesús. Si hablas con un musulmán, ¿qué te dicen? Que Jesús era un profeta. ¿Cómo que un profeta? Lee la Biblia. ¿Está aquí la iglesia? Nosotros tenemos la verdad de Dios. Caminemos en la verdad de Dios. Esta gente musulmana está locos. Estos matan a otros y no los siguen. Es una locura. ¿No te estás dando cuenta cómo vino Jesús? Él vino con paz a la tierra. Él vino a dar paz al mundo. Él no dije, mátense, si no lo siguen, mátense. Si no lo siguen, si no quieren ser sus discípulos, mátenlos. No. Jesús no hace eso. Jesús sabe que ese pecado de quitarle la vida a alguien más los llevaría también al infierno.
donde Mohammed no está, o donde Mohammed está. Es que hay que hablar como es. Me encantaría hablar árabe también a mí y decir cosas como estas en árabe. Ojalá yo un día el Espíritu me agarre en árabe para decir cositas que yo digo, pero ¿y quién les va a decir a esta gente que están en un error? Padre eterno, dice, sigue diciendo, ¿verdad? Padre eterno, Rey que había nacido, resalta la naturaleza eterna del Mesías. Por supuesto que Jesús es Dios. Nosotros los cristianos confesamos que Él es nuestro Dios. Él es el Rey eterno. En Él tenemos esperanza todo el tiempo. Todo el tiempo. El Rey que había nacido resalta su naturaleza eterna del Mesías y su rol como fuente de vida y su relación en la eternidad y a la misma vez acá en la tierra. Por supuesto que tuvo que tomar forma de hombre para habitar entre nosotros. Por supuesto que tenía que estar en un vientre para ser legal de este lado del mundo. ¿Está aquí la iglesia? Por supuesto. Pero Él a la misma vez muestra su poder y va mucho más allá. Dios no se limita porque Él es poderoso. El poder que Él tiene no tiene que pedirle prestado nada a nadie, porque Él tiene todo el poder. Y con ese mismo poder, porque es un Padre eterno, cuida de nosotros como un Padre amoroso. Y también nos protege. Y jamás nos va a soltar, porque Él nos ama. La palabra dice también en la última parte que Él es príncipe de paz. Su gobierno es un gobierno de paz que restaurará relaciones, que durará por siempre. El propósito de este príncipe Jesús es de restaurar la paz entre Dios y los hombres. Dios, a través de Jesús, muestra su gran poder, estableciendo un sistema en donde Él en algún momento iba a dar a conocer Dios el deseo de su corazón de lo que en el futuro iba a venir. Por eso Él usó a este hombre llamado Isaías para que en el futuro, después de 700 años, esta profecía se cumpliera y Jesús estuviera en escena en el momento para que todos aquellos conocieran que la gloria que iba a venir a nacer en la tierra de Zabulón y de Neftalí pudieran ver la grandeza y la maravilla de Dios. Y no solamente eso, sino su misericordia y su amor por los que vivían en ese lugar y también por el mundo entero. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. El hijo fue dado a todos. Para todos fue dado el Hijo de Dios. Él es nuestra salvación. Él es admirable. Él es consejero. Él es Dios fuerte. Él es Padre eterno. Él es príncipe de paz. Y si por si acaso estuviera alguien por allá y dice, a mí nunca me ha presentado a Jesús, aquí tienes detalles para que te sirvan el resto de tu vida, en donde tú mismo te des cuenta lo poderoso que es la palabra de Dios, que tiene el deseo de llegar a tu corazón. Y si tú preguntas y dices, ¿y cómo hago esto? Cierra tus ojos y dile al Señor, yo te pido que entres en mi corazón. Te ruego, Señor, que perdones mis pecados. Y te pido, Señor, que apuntes mi nombre en el libro de la vida. Así cuando cierre mis ojos, Señor, tú me recibas en tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús.
Te doy muchas gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga.